Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. La doctora Rosalía Reynoso Camacho es profesora investigadora y coordinadora del doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se han enfocado a la exploración del funcionamiento de plantas usadas en medicina tradicional para el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Uno de los principales resultados de sus investigaciones recientes es la creación de una bebida hecha de la planta de Jamaica con propiedades relacionadas con el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todas a este anecdotario de TV UAC. Aquí estamos en el patio barroco de la Universidad Autónoma de Querétaro y con mucho gusto recibimos a la doctora Rosalía Reynoso, una investigadora del Sistema Nacional y especialista en el campo de los alimentos y la medicina tradicional en un enfoque científico. Rosalía, hola. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir parte de nuestra experiencia que tenemos en investigación con todo el público. Pues gracias por... ¿Qué te parece si comenzamos, si nos dices cuáles son tus líneas de investigación actuales o las que más te han motivado en tu vida de investigadora? Ok, bien, cuando yo inicio como investigadora, uno de mis objetivos era tratar de buscar investigación que pudiera utilizar principalmente alimentos que forman parte de la dieta tradicional del mexicano. Entonces, en investigación inicio trabajando con frijol y sus beneficios a la salud. Y entonces, en ese sentido, continué trabajos que fueron asociados a tortilla y sus beneficios, el nopal, etcétera, dentro de los alimentos que antes conformaban parte de la dieta tradicional mexicana. Posteriormente, otra de las líneas que me parecía muy interesante, México es un país que tiene mucho consumo de medicina tradicional, sin embargo hay un problema muy fuerte en esa área debido a que la medicina tradicional se usa de manera no controlada. Sin embargo, es un país con una diversidad impresionante y consideraba yo que era importante poder hacer estudios relacionados con las principales plantas utilizadas en México para el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces es como empiezan, son las líneas que he venido trabajando desde muchos años atrás. Rosalía, en ese camino, ¿qué conocimiento obtienes de los consumos tradicionales, ya sea como alimentos o medicinas, que ahora nos sirva a retomar? ¿Cuál es lo que más te llama la atención? ¿Qué tiene el frijol? ¿Qué tiene el nopal? Y entiendo que la jamaica también te llamó la atención. A ver, sí, platica. Claro. Bueno, respecto a lo que sería el frijol es un alimento que desafortunadamente a través de los años hemos dejado de consumirlo. Hemos dejado de consumirlo y los consumos per cápita actualmente es muy bajo ya el consumo per cápita de frijol. Entonces, la idea era tratar de buscar si el frijol efectivamente podía tener algún beneficio a la salud. De los años que llevo trabajando en investigación, de los trabajos que hemos realizado, por ejemplo, el frijol es un alimento muy importante, por ejemplo, para el control de la diabetes. Es un alimento que es capaz de podernos regular los niveles de glucosa, un alimento que tiene efectos sobre, por ejemplo, elevación de triglicéridos o colesterol en sangre. Ah, sí. Y sí, es algo que... ¿Y cómo descubres eso? ¿Cómo experimentas eso? La mayoría de mis estudios, nosotros utilizamos, lo que hemos hecho, por ejemplo, es, primero, cuando arrancamos los primeros estudios, lo hacemos con cosechas controladas de frijol. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, con diferentes variedades de frijol, hemos trabajado hasta con 40 variedades diferentes de frijol. De esas 40 variedades, la siguiente etapa es qué cosa tienen esas variedades de compuestos que pudieran estar asociados a salud. Correcto. Entonces, los caracterizamos y vemos cuáles podrían ser importantes para tener un beneficio. Y ya una vez que elegimos esos materiales, empezamos a evaluarlos. El modelo más importante que tenemos nosotros en investigación en mi laboratorio es un modelo animal. Es un modelo que lo enfermamos para poder tener todas estas enfermedades. Quiero hacer un paréntesis aquí
Y es importante mencionar que el modelo que tenemos son ratas, y las ratas, para poderlas enfermar usamos fructosa, que es un azúcar que es utilizado en la industria alimentaria para endulzar las bebidas. Con eso se enferman. Los enfermamos con eso y le ponemos Nosotros un poquito. También. Claro, entonces eso justamente por eso quería hacer mención. Usamos fructosa, bueno, quiero también hacer hincapié en que la fructosa la compramos en la industria de aditivos alimentarios. ¿Cómo? Usamos fructosa, por ejemplo, en las empresas que venden aditivos para alimentos, que es lo que utilizan para poder endulzar las bebidas. La mayoría de las bebidas vienen endulzadas con fructosa. Y luego dice, no contiene azúcar, pero tiene fructosa. Tiene fructosa. Es importante también mencionar que mucha gente, por ejemplo, que tiene familiares diabéticos, esa es su alternativa que utilizan. No usan glucosa para poder endulzar, pero usan fructosa. Y también entonces es afecta. un problema. Entonces la fructosa, usamos fructosa y usamos manteca de cerdo, que debido a la composición de la manteca, tenemos nosotros animales que, alimentados con una dieta que lleva porcentajes importantes de estos dos componentes, más o menos estamos hablando que los animales en 3 meses son animales que presentan obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares y problemas de hipertensión, y lo que es más importante, que en este momento para México se ha convertido en un problema de salud, es lo que le llaman el hígado graso o esteatosis hepática. Entonces, después de 3 meses, 4 meses, nosotros tenemos un animal con todas esas enfermedades. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los estudios los diseñamos de la siguiente manera. A un paciente es muy difícil poderle decir, de aquí en adelante tu dieta va a ser una dieta recomendable nutrimentalmente. Es muy difícil que cambie hábitos alimentarios. No la va a seguir. No la va a seguir. Entonces la propuesta es, ¿qué hago yo si tengo esta dieta mala? Y en esa dieta mala incorporo frijol. Ajá. Y entonces vamos a incorporar, lo que es importante también en los estudios es que sean concentraciones que normalmente la población va a poder consumir, Sí, o sea, no vamos a hablar de... Vas a comer 1 kilo diario de frijol. Entonces, ¿Qué así tanto es. debemos de comer? Ok, la recomendación más o menos para tener un beneficio importante de frijol es alrededor de 3/4 a 1 taza de frijol diario. ¿Qué es lo que se comía antes? Lo que Quizá se un comía poco antes. más. Sí, sí, eso es lo que deberíamos de consumir. ¿Y alguna variedad más efectiva? Entonces, lo que ya después hicimos fue, finalmente nosotros hemos trabajado con variedades controladas, nos las entrega un instituto que se dedica a mejoramiento de frijol. Entonces, la pregunta es, yo creo que lo más importante es a lo que tiene acceso la población. Exacto. En ese sentido, hemos evaluado variedades, que son las que normalmente encontramos en los mercados, y las variedades que nosotros tenemos como variedades recomendables, hay un frijol que se le llama flor de junio. Flor de junio. Tenemos un frijol pinto y un frijol bayo. Entonces, originalmente nosotros supusimos que los frijoles negros, justamente por la coloración, iban a tener mejores beneficios a la salud. ¿Por qué? Porque estas coloraciones más oscuras están asociadas con compuestos antioxidantes. Resulta que de todos los estudios que tenemos hasta el momento, no necesariamente los frijoles negros son los mejores. ¿Flor de junio? Flor de junio, hemos evaluado pinto y bayos. Vaya. Entonces son los frijoles que hemos encontrado que tiene, y lo más importante, hemos encontrado también en colaboración con la doctora Luarca, hemos encontrado beneficios para prevención de cáncer de colon, que es un problema ahorita de cáncer muy importante para México. Muy importante. Sí, entonces en ese sentido es la recomendación. En Estados Unidos es un problemón el cáncer de colon, ¿verdad? Claro. Y ahí no comen frijoles, hasta nos dicen frijoleros. Vaya, pues Sí, ojalá claro. seamos frijoleros. Pero bueno, quiero mencionar que cuando yo regreso de hacer el doctorado hace alrededor de unos 23 años, ¿Que lo 22 hiciste en años, dónde, Rosalía? lo hice en el Cinvestav, Ajá. en México, en la Ciudad de El México. Politécnico. Ahí trabajé, tengo un doctorado en bioquímica, y en ese doctorado en bioquímica me especialicé en diabetes. Entonces, cuando yo regreso, me incorporo a un departamento de alimentos que me pareció ideal, porque diabetes es una enfermedad muy ligada a la alimentación. Ya. Entonces, es lo que he venido desarrollando. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otro alimento has estudiado y qué le has encontrado? Bien, otro de los alimentos que ha sido importante para nosotros ha sido el nopal. El nopal es un alimento de mucha tradición para México, y entonces el nopal, la pregunta era, bueno, ¿cuál es el nopal más recomendable para el tratamiento para la diabetes? Dentro de los estudios también que hemos realizado, solamente mencionar, el nopal, que tiene la capacidad de poder controlar los niveles de glucosa,
Entre más pequeño sea lo que le llaman, bueno, se dice cladodio, pero la gente comúnmente lo conoce como penca. La penca, entre más pequeñita sea, es una penca con mayores beneficios a la salud. Los que están tiernitos. Los tiernitos, los nopales. Exactamente. Vale. Esos son los nopales que son buenos para la salud, porque los compuestos varían mucho. Cuando esa penca va creciendo, va cambiando la composición de la penca de nopal. Es importante recalcar que, por ejemplo, todos estos suplementos que venden a base de nopal usan pencas grandes porque obviamente los rendimientos son mucho mejor. Porque tiene no es lo mejor. No es lo mejor. El tipo de fibra que trae es una fibra diferente al nopal pequeño, que es uno de los compuestos que tiene los beneficios a la salud. Entonces aquí la recomendación es el consumo de nopal. Hemos encontrado, regulan los niveles de glucosa, que eso ya, bueno, mucha gente lo había publicado. Lo que nosotros más bien tenemos es cuáles son los mecanismos de acción a través del cual lo hace, para qué tipo de diabéticos es recomendable. Entonces, un nopal, entre más pequeño esté, es una penca con mayores beneficios a la salud. Correcto. Entonces, son de lo que ha sido la dieta tradicional. Y la otra cosa importante que hemos tenido es la tortilla. La tortilla, otra parte de nuestro alimento. Bueno, por un lado, todo el mundo sabe que la tortilla es una fuente importante de calcio y que es una de las fuentes tan importantes de calcio para México, que en los últimos años ha habido un problema fuerte de deficiencias de calcio, sobre todo en mujeres en México. Mujeres, sí. Hemos cambiado, decidimos la población que la tortilla la hemos abandonado para dar pie al pan, al consumo de pan. Sin embargo, bueno, los beneficios son totalmente diferentes. Ahora sí, la recomendación, ¿cuál sería? ¿Cuánto es en realidad las tortillas? Tampoco es de que comamos tortillas todo el día. Tenemos estudio y esto es importante mencionar, que tenemos tanto de frijol como de tortilla, tenemos estudios en población. Entonces nosotros encontramos beneficios importantes entre el consumo de tortillas de no más de 7 tortillas al día. Es importante mencionarlo, que no es... 2 en el desayuno, 3 en la comida, 2 en la noche. Ese es el consumo de tortilla con de frijoles bayos. Bueno, yo creo que es importantísimo eso, porque cuando, por ejemplo, uno decide ser vegano, el problema, por ejemplo, de consumir puro frijol es que las proteínas, el frijol es un alimento muy rico en proteínas, pero es deficiente en ciertos aminoácidos, mientras que la tortilla es muy rica también en proteínas, pero deficientes en otros. De tal manera que al final, cuando tenemos un taco de frijol, tenemos la combinación ideal para cubrir esos nutrimentos. Bueno, ese balance de aminoácidos es lo ideal, un taco de frijoles. Eso sería, pero no solamente es por fines nutrimentales. Con unos nopales, sería lo recomendable. Y chilito, ¿no? Porque el chile tiene también tiene sus beneficios. Sí. También tiene sus beneficios el chile. Bueno. Sí. Entonces, realmente no estaría difícil para los mexicanos mejorar nuestra dieta para prevenir ciertas enfermedades. Claro. Salvo que tenemos una invasión de alimentos malos. Sí, claro. La transición en salud se ve de manera importante. Bueno, hay estudios que nos dicen, cuando México empezó a presentar todos estos problemas, pues de cuando obesidad, permitimos que entraran las influencias de otro país, refrescos, ¿no? En la alimentación, hamburguesas, entonces papas fritas. Claro, es cuando el momento viene la transición en salud. Entonces decidimos abandonar esta dieta, que era nuestra dieta tradicional mexicana, para dar paso a ese tipo de alimentación. Y entonces el problema es que el sector salud ahorita tiene pues una carga impresionante, ¿no? De eso atender a un paciente con diabetes es un dineral. Un dineral. En todos los sentidos, y también una carga social, económica, familiar, etcétera. Aparte de que de todas maneras su calidad de vida se ve deteriorada. Claro. Y entonces, bueno, yo creo que hay que mencionar que como país tenemos un problema genético de diabetes. Entonces, desafortunadamente... O sea, cierta propensión en nuestro fenotipo, así es. Así es. O sea, nosotros tenemos una tendencia a heredar la enfermedad. Ocupamos dentro de los primeros lugares a nivel mundial de prevalencia de diabetes. Sí. Entonces eso es algo, bueno, lamentable. Sin embargo, el hecho de que papá o mamá hayan tenido diabetes no necesariamente significa que yo lo voy a tener. Mucho va a depender de mis hábitos, y una importante componente aquí que debemos de considerar es la alimentación. La alimentación va a jugar un papel muy importante para la prevención de enfermedades. Pero claro, si le meto a la Coca-Cola y a otros alimentos industrializados, la sopa. Claro. La sopa Maruchan, que los alumnos en clase entran con su sopa horrible. Sí. Malo, ¿verdad? Bueno, mejor un taquito de frijoles. He tenido la oportunidad ahorita de poder dar algunas pláticas, por ejemplo, para los estudiantes
que están formando para a nivel de preescolar. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación para los lunch de los niños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que educar desde edad temprana podría tener un impacto en salud. Sí. Entonces la idea es, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Bueno, aquí por ejemplo, la pregunta sería, ¿deberíamos de quitar todos esos alimentos de nuestra dieta? Sería imposible, porque ya tenemos la influencia fuerte de que nos gustan esas partes que pues no son buenas. Sin embargo, yo creo que lo que sí valdría la pena mencionar es, tal vez no la deberíamos de quitar, deberíamos disminuir y dar pie a los otros tipos de alimentos. Entonces yo creo, por ejemplo, una recomendación en este caso, por ejemplo, para las personas que se dedican, las personas que están educando a nivel de preescolar, un lunch, deberíamos de quitar salchichas porque son malas. Sí, pero creo que eso también saca al niño de un contexto de su grupo social. Entonces lo ideal sería, le vas a mandar la salchicha, pero le vas a mandar otro tipo de alimentos que van a compensar la parte mala de la salchicha. Entonces habría que buscar cómo balancear. Difícil, ¿verdad? Sí, claro, es muy difícil, pero yo creo que si se va educando, poco a poco yo creo que podemos ganar en prevención de enfermedades, ¿sí? Bueno. Y otra cosa, bueno, que me comentaba, yo me siento muy satisfecha con estudios que tenemos para el consumo de Jamaica. Con Jamaica tenemos muchos años trabajando. Jamaica se sabe que es una bebida que tiene muchos beneficios a la salud. Y esa sí es muy socorrida, ¿verdad? Sí, no, muy buena. Cuando la pregunta fue, ¿qué les gusta a los mexicanos que pueda ser una bebida de un sabor agradable para el mexicano? Bueno, resulta que dentro de las que son infusiones, una de las infusiones con mayores beneficios a la salud es el té verde. Sí. Entonces, bueno, pero México no tiene un paladar para té verde porque no es el tipo de sabor que a los mexicanos les guste. Entonces, cuando nosotros iniciamos en esta área de qué bebida es ideal para el mexicano, al mexicano le gustan los sabores ácidos. Entonces, pues, ¿qué bebidas de te podría tener un beneficio a la salud? Y entonces de ahí empezamos a trabajar con Jamaica. Jamaica ya estaba reportado que tiene beneficios a la salud. Entonces, nosotros somos un país importante a nivel mundial productor de Jamaica. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en el país, qué es lo que podemos hacer por estos productores y veamos qué beneficios importantes puede tener la Jamaica. ¿Para qué sirve ahora sí, una agüita de Jamaica? Ajá, ¿la Jamaica para qué sirve? Para control de obesidad, para control de diabetes, disminuye también triglicéridos, aumenta lo que le llaman el colesterol bueno, que sería la HDL, disminuye daño renal y disminuye problemas de acumulación de grasa en el hígado. Pero tiene muchísimos beneficios. Es una maravilla. Sí. Es una maravilla la Jamaica. Ahora sí, ¿cómo la tendríamos que consumir? Ahí viene el problema. El problema de consumirla es que obviamente no debería de llevar azúcar. Todos nuestros estudios Ni se puede endulzar con otra cosa más. Hay un problema también, que si a la Jamaica no le ponemos azúcar, no sabe a Jamaica. El azúcar le confiere el sabor clásico que nosotros conocemos de Jamaica. Si no, puro ácido. Sí, puro ácido. Vale, o sea, yo creo que aquí lo recomendable es, de acuerdo a la OMS ahorita, nosotros debemos estar consumiendo alrededor de 25 gramos de azúcar al día. Lo recomendable son 50, pero debido a los problemas que tiene la población en México, la OMS recomienda a los mexicanos, hay que bajarles el consumo de azúcar. Pero 25 gramos es muy poquito, ¿verdad? Pues eso sí, más o menos, sí. Sí es Entonces, pero bueno, 25 gramos para que la próxima vez que lean las etiquetas, es más o menos lo que tenemos que consumir. En realidad es 50, pero dice, bueno, vamos a ver si bajando porque podemos... estos andan muy pasados. Sí, por eso fue la recomendación. Como estos hay que prevenir sus enfermedades, se están muriendo de esto, vamos a hacer una recomendación y 25 gramos es la recomendación. Entonces aquí la idea es, bueno, sí la podemos endulzar. Yo creo que lo único que tenemos que ir haciendo es irnos adaptando. Originalmente, por ejemplo, tomamos el café y le ponemos 3 cucharadas de azúcar. Pero si durante un mes nos proponemos que van a ir con 2 cucharadas, nos vamos acostumbrando. Y luego después el siguiente mes 1 cucharada y así nos vamos. Y yo creo que eso es la recomendación, porque de repente decir, si tomo... ¿Pero con qué endulzamos la Jamaica? ¿Azúcar de caña o hay con azúcar, con el azúcar normal? Sí, pero la idea es, hay que bajarle a la cantidad. Hay que irle bajando. Ajá, de tal manera que podemos llegar a un punto donde sí podemos dejar de consumir el agua sin azúcar. Sin sufrir, porque sufre uno, por supuesto que sí. Y entonces, lo que hicimos es, tenemos un problema muy fuerte de fondo con la producción de Jamaica en México.
Resulta que la jamaica es el cáliz de Jamaica, lo que se hace es, lo que se hace, por ejemplo, en otros países es, la jamaica se hace el extracto que nosotros hacemos para hacer el agua. Sí. Lo que nos sobra, lo que hacen otros países es, sobra, y lo que nosotros tiramos, ellos lo pintan y lo meten y puede entrar a México. Entonces estamos frente a un problema porque entonces eso, pues en realidad era basura. Y a nosotros ya no lo venden como producto que viene pintado y va a tener algunos compuestos importantes de Jamaica, sí, pero menos. Pero menos. Nada más que el problema está que cuando quiere competir un agricultor mexicano con esta Jamaica que entra de otros países, ya no es posible. Y entonces preferimos comprar ese tipo de productos. Entonces aquí, bueno, ¿cómo se pueden dar cuenta que ese producto viene así? Normalmente con los colorantes que se utilizan para pintar la deja, los dedos quedan manchados y no se pueden despintar, por lo menos durante 5 o 6 lavadas no se puede despintar. Esa es la que no deberíamos buena. de consumir. Y entonces el problema de ahorita que los agricultores en México pues no pueden competir. Desafortunadamente la Jamaica también se siembra en zonas en estados con muy bajos recursos. Morelos. Sí, el principal productor de Jamaica es Guerrero. Entonces Oaxaca es otro productor. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, hicimos una colecta en todo el país de diferentes variedades de Jamaica. Nosotros nuevamente apostamos, quiero comentarles que hay Jamaicas desde que son negras, moradas, rojos oscuros, rosas, hasta hay una Jamaica que se mutó en campo, y quiero comentarles, es una Jamaica que le llaman Jamaica blanca. Es una Jamaica que en realidad es color beige, pero le llaman Jamaica blanca, se mutó y se le quitó el color. Pero es buena. Entonces, lo que los agricultores encontraron es que esa Jamaica rinde mucho en campo, pero ya la gente no la quiere porque no está roja. Entonces, pero sabe, tiene todos los sabores de una Jamaica. Entonces ellos decían, para mí esa es la que aguanta en campo, la que tiene mayor rendimiento. ¿Qué podemos hacer? Y entonces de ahí surge un proyecto de decir, veamos qué hace esa Jamaica blanca y que a lo mejor lo que podemos hacer es incluso bebidas con diferentes tipos de pigmentos, pero con sabor a Jamaica. Entonces lo que hicimos, encontramos que esa Jamaica blanca tiene beneficios más importantes que la Jamaica roja. Ahora la pregunta es, ¿de qué coloración tendría que ser mi Jamaica para tener mayores beneficios? De los resultados que tenemos, de las que sí encontramos en el mercado, de lo que tenemos hasta el momento es, no necesariamente las más oscuras son las mejores. Entonces tenemos Jamaicas rosas que son con muchos beneficios a la salud. Entonces la idea es identificar aquellas variedades de Jamaica para poder promover su cultivo. Bueno, ahí hay una tarea para los consumidores, pero también para el gobierno, porque que no nos vendan desecho de Jamaica pintado. Claro. Pero para usted, pues que no le pinten los dedos, pruébela al comprarla. Sí, claro. Muy bien. Pues realmente sorprende que los alimentos más tradicionales, a veces despreciados por la publicidad o la industrialización, pero los que tendrían más arraigo cultural, pueden ser muy beneficiosos. Rosalía, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias al equipo de producción y a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima.